Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del viento como un vector. En este video veremos la descomposición del viento en componentes vectoriales presentado por el equipo 5. Como en cada video nos acompañan Astrid López, Emiliano Reyes y su servidora Jessica Pérez. En este video veremos los siguientes temas. Número 1. Introducción al análisis del viento y su importancia en la física y la ingeniería. Número 2. Fundamentos de vectores y fuerzas. Número 3. Proceso de descomposición del viento en componentes. Número 4. Aplicaciones prácticas y tecnológicas en el análisis estructural. Así que bueno, comencemos. El análisis del viento es fundamental tanto en la física como en la ingeniería, debido a su impacto directo en múltiples sistemas naturales y construidos. En términos físicos, el viento es el movimiento de masas de aire, influenciado por diferencias de presión atmosférica y la rotación de la Tierra. Desde un punto de vista ingenieril, es esencial para garantizar la seguridad y eficiencia en estructuras como edificios, puentes y turbinas eólicas. El estudio del viento no solo permite entender mejor los fenómenos meteorológicos, sino que también ayuda en el diseño y la optimización de diversas infraestructuras. La capacidad de descomponer el viento en sus componentes vectoriales es una herramienta crucial, pues permite analizar cómo las fuerzas del viento afectan a las estructuras en diferentes direcciones. Fundamentos de vectores y fuerzas. Para descomponer el viento en componentes, primero debemos entender los vectores y cómo representan cantidades físicas, que tienen tanto magnitud como dirección. Un vector puede describir cualquier fenómeno que posea estas dos características, como la velocidad del viento. El viento, como un vector, se mueve en el espacio tridimensional, pero usualmente lo simplificamos en dos dimensiones. Para la mayoría de los análisis prácticos es este-oeste y norte y sur. La descomposición vectorial nos permite dividir este movimiento en sus componentes más simples, lo cual facilita el análisis de fuerzas. Para hacer esto, se utilizan los conceptos de trigonometría y se aplican en coordenadas cartesianas, lo que nos da dos componentes clave del viento. Número 1. Componente horizontal, representado por la letra U, el viento que se desplaza en la dirección este-oeste. Componente 2, que es vertical, es representado con la letra V, el viento que se mueve en la dirección norte-sur. Proceso de descomposición del viento en componentes. El proceso de descomposición del viento en componentes vectoriales es una operación clave para poder analizar cómo afecta el viento en diferentes direcciones. Supongamos que conocemos dos parámetros. El primero, que es la velocidad del viento, representado con la letra V en metros sobre segundos. Por ejemplo, el número 2, la dirección del viento, representado con θ en grados medida desde el norte geográfico. Para calcular componentes U y V del viento, utilizaremos las siguientes ecuaciones basadas en funciones trigonométricas. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos la siguiente fórmula. U es igual al viento por el seno de θ, y V minúscula es igual al viento por el coseno de θ. Entonces, por ejemplo, si un viento de 20 metros por segundo sopla en una dirección de 60 grados desde el norte, la componente U en la dirección este-oeste será 20 por el seno de 60 grados. Porque recordando la fórmula que el viento multiplica el seno de θ, entonces solo sustituimos el valor que ya nos da el ejercicio, que es 20 metros por segundo. Entonces 20 por seno de 60 grados es igual a 17.32 metros sobre segundo. Luego tenemos la componente V minúscula en la dirección norte-sur, que va a ser 20, volviendo a sustituir el valor del viento, por el coseno de 60 grados, y esto va a ser igual a 10 metros sobre segundo. Esta descomposición permite ver cómo el viento actúa en cada dirección, lo que es fundamental para determinar el impacto en estructuras o para hacer predicciones meteorológicas. Ahora veremos algunas aplicaciones prácticas y tecnológicas en el análisis estructural. La descomposición del viento en componentes vectoriales tiene múltiples aplicaciones en el análisis estructural y tecnológico. Aquí mencionaremos algunos de los casos más relevantes. Por ejemplo, en la ingeniería civil. En el diseño de edificios y puentes, la carga del viento es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Las estructuras deben estar preparadas para resistir las fuerzas ejercidas por el viento en todas direcciones. La descomposición del viento en sus componentes permite a los ingenieros calcular cómo estas fuerzas se distribuyen en las distintas partes de una estructura. Por ejemplo, un puente o un rascacielos puede recibir vientos fuertes de diferentes direcciones.
Saber cómo descomponer esas fuerzas en componentes horizontales y verticales ayuda a asegurar que los cimientos y las estructuras soporten de manera adecuada las cargas del viento. Esto es crucial en áreas propensas a huracanes o tormentas fuertes. También tenemos la energía eólica. La energía eólica es una fuente renovable clave y su eficiencia depende directamente de la capacidad de capturar y aprovechar la energía del viento. La descomposición vectorial del viento permite a los ingenieros de energía eólica optimizar la orientación y el diseño de las turbinas. Si se conoce la dirección predominante del viento y sus componentes en diversas condiciones meteorológicas, se pueden ajustar las turbinas para maximizar la producción de energía. Además, las componentes del viento también son importantes para la gestión del flujo de aire alrededor de los parques eólicos, ya que los vientos cruzados o las turbulencias pueden reducir la eficiencia de las turbinas cercanas. También con una de las aplicaciones prácticas y tecnológicas en el análisis estructural lo podemos encontrar en la aerodinámica y en la aviación. En la aviación, la dirección y la velocidad del viento afectan directamente las operaciones de vuelo. Los aviones deben enfrentarse a vientos cruzados, vientos de cola o en contra durante el despegue, vuelo y aterrizaje. Descomponer el viento en componentes ayuda a los pilotos y controladores a calcular cómo estos vientos afectarán la trayectoria del vuelo. Durante el aterrizaje, por ejemplo, tenemos que los pilotos necesitan ajustar su enfoque para contrarrestar las componentes del viento lateral. Conocer las componentes exactas permite maniobras más seguras y También eficaces. Tenemos la meteorología y la predicción climática. Los modelos numéricos del clima y los pronósticos meteorológicos dependen de la descomposición del viento en componentes. La predicción del tiempo a nivel global o regional necesita cálculos precisos de cómo el viento se mueve y cambia en función de las presiones atmosféricas. Descomponer el viento en sus componentes permite identificar patrones de circulación atmosférica, como las corrientes en chorro, ciclones y anticiclones, ayudando a prever fenómenos climáticos severos. Continuando con las aplicaciones prácticas y tecnológicas en el análisis estructural, en edificaciones altas como rascacielos, la descomposición del viento en componentes vectoriales es crucial para calcular las cargas laterales que estas estructuras deben soportar. Los ingenieros calculan la cantidad de fuerza ejercida por el viento en distintas direcciones para asegurarse de que la estructura sea capaz de soportar estas cargas sin comprometer la seguridad o estabilidad. Además, la descomposición permite evaluar cómo factores como la turbulencia y el viento a diferentes alturas afectan a las edificaciones. Como primer ejemplo, tenemos un caso en el que el viento sopla con una fuerza de 20 newtons y un ángulo de 30 grados respecto al eje horizontal. La primer componente representa la fuerza del viento en la dirección horizontal, o sea, la Fx, que es igual al 20 coseno de 30, que nos daría 17.32, mientras que la segunda representa la fuerza en la dirección vertical, el AFY, que es igual al 20 seno de 30. Esto permite predecir el impacto en cada dirección. Ahora tenemos una fuerza de viento de 50 newtons que actúa sobre la superficie de una rampa inclinada de 40 grados respecto al suelo. Calculando las componentes de la fuerza del viento en las direcciones horizontal y vertical, primero necesitamos identificar la fuerza y el ángulo, la magnitud de la fuerza, que son los 50 newtons, y el ángulo de incidencia respecto a la horizontal, 40 grados. Para las componentes de la fuerza, primero tenemos la horizontal, la Fx, que representa la fuerza por el coseno del ángulo, sería igual al 50 por coseno de 40 grados. Para la componente vertical, sería Fy, que es la fuerza por el seno del ángulo, que sería 50 por el seno de 40. Podemos concluir que las componentes horizontal y vertical son de 38.3 para la componente horizontal y de 32.14 newtons para la componente vertical. Como tercer ejemplo, tenemos que un edificio experimenta una fuerza de viento de 30 newtons que sopla en un ángulo de 60 grados respecto a su eje horizontal. Calculando las componentes de esta fuerza en las direcciones horizontal y vertical, analizamos que la componente será más significativa para el diseño estructural. Entonces tenemos que la Fx, o sea, 30 por el coseno de 60, y para la Fy, 30 por el seno de 60. Para este caso, la componente vertical es mayor, indicando que la fuerza hacia abajo será más significativa. Este análisis es crucial para reforzar la estructura contra fuerzas de compresión. Pero, ¿cuáles son las ventajas de la descomposición vectorial del viento?
Primero, la descomposición facilita el estudio de fuerzas complejas al separar un vector en sus componentes básicas. También mejora la capacidad de diseñar estructuras que pueden soportar condiciones de viento, lo cual es crítico en climas extremos. Por último, describe cómo esta técnica es útil en la física, ingeniería, en la aeronáutica y en la meteorología. A lo largo de todo el tema podemos sacar distintas conclusiones. Primero, la descomposición vectorial permite un análisis detallado de la fuerza del viento. También facilita la predicción y mitigación de impactos en estructuras y vehículos. Así como es una herramienta esencial para el diseño seguro y eficiencia en ingeniería y otras disciplinas. Por último, es de suma importancia la descomposición vectorial en aplicaciones prácticas para la contribución a la seguridad y eficiencia en el diseño estructural de la ingeniería. Y eso es todo por este video. Próximamente tenemos las fuerzas que afectan al viento y muchas gracias por su atención. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.